Siempre creí que mi familia era como cualquier otra. Mi padre, un empresario exitoso pero reservado. Mi madre, fallecida cuando yo tenía apenas 12 años. Y mi hermano mayor, Alejandro, quien siempre fue Fafulpe, el favorito de papá. Yo, Carlos, el hijo menor, el soñador, el que nunca encajaba completamente en los planes ambiciosos que mi padre tenía para la empresa familiar. Nuestra vida en la mansión a las afueras de Madrid parecía perfecta para cualquier observador externo. Las cenas familiares los domingos, las vacaciones en nuestra villa en la costa y las reuniones de negocios donde Alejandro brillaba mientras yo me limitaba a observar. Pero tras esa fachada de perfección se ocultaban tensiones y secretos que jamás imaginé. Todo cambió aquel viernes de noviembre. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Era Luisa, el ama de llaves, con la voz quebrada. «Señorito Carlos, venga rápido. Su padre, lo encontré en su despacho. Hay sangre por todas partes». Conduje como un demente por la carretera desierta. Al llegar, las luces de las patrullas policiales iluminaban la entrada de la mansión con destellos azules y rojos. 2 agentes me recibieron con rostros solemnes. «Lo sentimos mucho, señor Montero. Su padre ha sido encontrado muerto en circunstancias violentas». Mi mundo se derrumbó en ese instante. Mi padre, el hombre que parecía invencible, había sido asesinado a puñaladas en su propio despacho. La caja fuerte estaba abierta y vacía. El inspector Gómez, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero penetrantes, me explicó que todo apuntaba a un robo que salió mal. «¿Dónde está mi hermano?», pregunté de repente, dándome cuenta de que Alejandro no estaba allí. «Estamos intentando localizarlo», respondió el inspector. «¿Sabe dónde podría estar?». Alejandro apareció 2 horas después con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos. Abrazó al inspector entre sollozos descontrolados. Mi padre. ¿Quién haría algo así? Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios policiales, preparativos para el funeral y periodistas acechando en busca de la historia del asesinato del empresario Guillermo Montero. La lectura del testamento se programó para después del funeral, pero el abogado de mi padre, don Ernesto, me llamó la noche anterior. «Carlos, hay algo que debes saber antes de la lectura oficial. Tu padre modificó su testamento hace 3 meses. Dejó la mayor parte de su fortuna, unos 3 millones de euros, a tu nombre, no a Alejandro como todos esperábamos». Quedé paralizado. Mi padre había cambiado de opinión sobre mí. ¿Por qué no me lo había dicho? Y más importante aún, ¿lo sabía Alejandro? En el funeral observé a mi hermano desde la distancia. Su dolor parecía genuino, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Pequeños detalles comenzaron a llamar mi atención. La forma en que evitaba hablar con ciertos empleados de la empresa, su insistencia en acceder al despacho de nuestro padre y sus frecuentes llamadas telefónicas en privado. La lectura del testamento fue como una bomba. Alejandro, siempre el favorito, esperaba heredar la empresa y la mayor parte de la fortuna. Cuando don Ernesto anunció que yo heredaría el 70% de todo, incluido el control mayoritario de la empresa, Alejandro se puso pálido. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro que no supe interpretar. «Debe haber un error», balbuceó. «Mi padre jamás haría esto. Carlos ni siquiera está interesado en el negocio». Don Ernesto se limitó a mostrar el documento firmado y fechado. «La voluntad de don Guillermo es clara y legal». Esa noche, solo en mi apartamento, no podía dormir. Algo no encajaba. ¿Por qué mi padre cambiaría su testamento sin decirme nada? ¿Y por qué Alejandro parecía tan sorprendido, tan traicionado? Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente visité la mansión con la excusa de recoger algunas pertenencias personales de mi padre. Luisa me recibió con un abrazo y lágrimas en los ojos. «Señorito Carlos, lo extrañamos tanto. La casa está tan vacía sin él». «Luisas», pregunté con cautela, «¿notaste algo extraño en los días antes del incidente? ¿Algo diferente en mi padre o en Alejandro?» Luisa miró a su alrededor, como asegurándose de que estábamos solos. Su padre y el señorito Alejandro tuvieron una discusión terrible 3 días antes. Nunca los había visto así. Su padre le gritó que estaba decepcionado, que sabía todo sobre sus negocios sucios. El señorito Alejandro salió hecho una furia, dando un portazo tan fuerte que casi rompe el vidrio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Negocios sucios? Alejandro siempre había sido la imagen de la rectitud, al menos según mi padre. ¿Sabes a qué se refería?, pregunté. No con certeza, respondió Luisa en voz baja.
pero escuché a su padre hablando por teléfono con don Ernesto. Mencionaba algo sobre fondos desviados y cuentas en paraísos fiscales, y dijo que iba a cambiar el testamento. Esa noche, aprovechando que Alejandro estaba en una reunión con inversores, me infiltré en su apartamento usando la llave de emergencia que siempre guardaba. Me sentía como un ladrón, hurgando entre las pertenencias de mi hermano, pero necesitaba respuestas. Durante 1 hora revisé cajones, armarios y estanterías sin encontrar nada sospechoso. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo extraño en su escritorio. Un pequeño rasguño en la madera que parecía una marca deliberada. Presioné varias partes del escritorio hasta que con un suave clic se abrió un compartimento secreto. Dentro había una carpeta negra con documentos financieros, extractos bancarios de una cuenta en las Islas Caimán y, lo más perturbador, un recibo de compra de un cuchillo de caza de colección, fechado justo 2 días antes del asesinato de mi padre. Mi corazón latía desbocado mientras fotografiaba cada documento con mi teléfono. Cuando escuché el sonido de llaves en la puerta principal, cerré apresuradamente el compartimento y me escondí en el armario del dormitorio. Desde mi escondite, vi a Alejandro entrar en la habitación con el rostro contraído por la tensión. Hablaba por teléfono. Sí, todo va según lo planeado. Carlos no sospecha nada. En cuanto tome posesión de la herencia, ejecutaremos el plan B. No, el cuchillo está bien escondido. La policía jamás lo encontrará. Contuve la respiración aterrorizado. Mi propio hermano había asesinado a nuestro padre por dinero y ahora planeaba algo contra mí. Cuando finalmente salió de la habitación, escapé del apartamento como alma que lleva el diablo. En la seguridad de mi coche revisé las fotografías. Entre los documentos había transferencias millonarias a cuentas offshore, todas firmadas por Alejandro usando la autorización de la empresa. Había estado desangrando la compañía durante años y nuestro padre lo había descubierto. El cambio en el testamento no había sido un acto de reconciliación conmigo, sino un castigo para Alejandro. Necesitaba pruebas más contundentes. Con el corazón en un puño, decidí visitar la escena del crimen. La policía había terminado su investigación inicial, pero la mansión seguía siendo considerada parte de la investigación. Gracias a mi recién adquirida posición como heredero principal, conseguí autorización para entrar al despacho de mi padre. El lugar estaba espeluznantemente ordenado. Las manchas de sangre habían sido limpiadas, pero las marcas de cinta policial aún delineaban dónde había estado el cuerpo. Me estremecí al imaginar a mi padre, sorprendido por su propio hijo en este mismo espacio. Revisé meticulosamente cada rincón, buscando cualquier cosa que la policía pudiera haber pasado por alto. Detrás de un cuadro encontré la caja fuerte secundaria que pocos conocían. Usando la combinación que mi padre me había confiado años atrás, mi fecha de nacimiento, la abrí. Dentro había un sobre manila con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta de mi padre fechada una semana antes de su muerte. Carlos, si estás leyendo esto es porque mis sospechas eran correctas y estoy en grave peligro. He descubierto que tu hermano ha estado malversando fondos de la empresa durante años. Cuando lo confronté, su reacción me hizo temer lo peor. He cambiado mi testamento para proteger lo que queda del legado familiar. En este USB encontrarás todas las pruebas que he recopilado. Confío en que harás lo correcto. Te quiero, hijo. Perdóname por no haberte valorado como merecías. Junto a la carta había un pequeño USB negro. Lo guardé en mi bolsillo junto con la carta, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Mi propio padre había presentido su muerte a manos de mi hermano. Esa noche revisé el contenido del USB. Contenía carpetas meticulosamente organizadas con pruebas de los desfalcos de Alejandro, transferencias bancarias, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones telefónicas. También había un video de una cámara de seguridad oculta en el despacho, fechado 3 días antes del asesinato, que mostraba la acalorada discusión que Luisa había mencionado. En el video mi padre confrontaba a Alejandro con documentos en mano. «Has robado millones a la empresa, a tu propia familia», gritaba. «¿Cómo pudiste? Confié en ti, te entregué todo». Alejandro, en lugar de negarlo, respondió con frialdad escalofriante. «La empresa siempre debió ser solo mía. Carlos no sabe nada de negocios, es un soñador inútil. Tú y tus estúpidos valores morales están llevando a la ruina lo que construiste». El video terminaba con Alejandro saliendo furioso y mi padre, abatido, marcando el número de don Ernesto para cambiar su testamento. La prueba era contundente, pero no definitiva. No probaba que Alejandro hubiera cometido el asesinato, solo el motivo. Necesitaba el arma homicida. Según el recibo que encontré, Alejandro había comprado un cuchillo de caza artesanal de una marca española reconocida.
El informe forense que había conseguido a través de un contacto en la policía describía las heridas como hechas por un arma de esas características. Durante las siguientes semanas mantuve una fachada de normalidad con Alejandro. Acudía a las reuniones de la empresa, discutíamos sobre la transición del poder e incluso cenamos juntos en ocasiones. Todo mientras yo investigaba en secreto y él, sin saberlo, dejaba caer pequeñas pistas. «Sabes, Carlos», me dijo una noche después de varios whiskies, «nunca te he visto como un rival. Siempre has sido mi hermanito, el artista, el que no encajaba en los planes de papá. Es irónico que ahora tú tengas el control». «La vida da muchas vueltas», respondí, fingiendo una sonrisa. «¿Crees que papá tenía razón al cambiar su decisión? A veces pienso que debería dejarte a ti la dirección de la empresa, tienes más experiencia». Vi un destello en sus ojos. «Eso sería lo sensato. Podríamos llegar a un acuerdo privado, ya sabes. Tú recibes una generosa compensación y yo me encargo del trabajo duro». «Lo pensaré», prometí, sabiendo que cada palabra intercambiada era parte de un juego mortal. Contraté discretamente a un detective privado, un ex policía llamado Ramírez, para que siguiera a Alejandro y buscara el cuchillo. Tras 2 semanas de vigilancia, Ramírez me llamó entusiasmado. «Ha visitado una casa rural en la sierra 3 veces en los últimos 10 días. Siempre solo, siempre por la noche. Creo que esconde algo allí». La casa resultó ser propiedad de Alejandro a través de una sociedad pantalla. Con Ramírez como respaldo, entramos una tarde mientras sabíamos que mi hermano estaba en una reunión en Barcelona. La casa era modesta pero bien equipada, el típico refugio de fin de semana. Después de una hora de búsqueda meticulosa, encontramos una tabla suelta en el suelo del dormitorio principal. Debajo había una caja de metal. Con guantes para no dejar huellas la abrimos. Dentro estaba el cuchillo, aún con restos de sangre seca en la unión de la hoja con el mango, una zona difícil de limpiar completamente. También había un reloj de mi padre, que había desaparecido la noche del asesinato, y un teléfono prepago. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Ramírez. «No todavía», respondí. «Necesito confrontarlo primero. Necesito escuchar la verdad de sus propios labios». Ramírez me miró como si estuviera loco. «Eso es extremadamente peligroso. Este hombre mató a su propio padre. ¿Qué le impediría matarte a ti también?» «Tengo un plan», insistí. «Además tengo esto». Saqué una pequeña grabadora del bolsillo. «Solo necesito su confesión». Con gran reluctancia, Ramírez aceptó ayudarme, pero con condiciones. «Estaré cerca con el inspector Gómez en marcación rápida. A la primera señal de peligro intervendremos». Esa noche invité a Alejandro a la mansión familiar, ahora legalmente mía. Le dije que había tomado una decisión sobre la empresa y quería discutirla en privado, en el mismo despacho donde había ocurrido el asesinato, un lugar que él había evitado cuidadosamente desde entonces. Cuando llegó, su expresión revelaba una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Por qué aquí?», preguntó mirando incómodo la habitación donde había matado a nuestro padre. «Me pareció apropiado», respondí, sirviéndole un whisky. «Después de todo, aquí es donde todo cambió para nuestra familia». Bebió un largo trago necesitándolo visiblemente. «¿Cuál es tu decisión entonces?» «He decidido que es hora de hablar con la verdad, Alejandro», dije pausadamente, activando discretamente la grabadora en mi bolsillo. «Sobre papá, sobre el dinero, sobre el cuchillo que compraste 2 días antes». La copa de whisky se congeló a medio camino de sus labios. Por un momento fugaz vi genuino miedo en sus ojos, pero rápidamente recuperó su compostura. «No sé de qué estás hablando», respondió con una tranquilidad estudiada. «¿Qué cuchillo? ¿De qué verdad hablas?» «Del cuchillo que usaste para asesinar a nuestro padre cuando descubrió que habías estado robando millones de la empresa durante años», dije, manteniendo mi voz firme a pesar del torbellino de emociones que me consumía por dentro. «El mismo que ahora está escondido en tu casa de la sierra, junto con el reloj de papá». Alejandro se puso de pie lentamente, su rostro transformándose en una máscara de fría calculación. «Estás desvariando, hermanito. Creo que la presión de heredar la empresa te está afectando». «Tengo las pruebas, Alejandro», continué, sacando copias de los documentos que había encontrado. Los desfalcos, las transferencias a Caimán, el recibo del cuchillo, incluso el video de tu última discusión con papá. Lo sé todo. Se acercó a mí con movimientos felinos, evaluando la situación. «Y suponiendo que tuvieras razón, ¿qué planeas hacer? ¿Entregarme a la policía? ¿Destruir el apellido Montero con un escándalo que arruinaría la empresa?» «Solo quiero entender», respondí, sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja. «¿Por qué, Alejandro?» Tenía su amor, su confianza.
Ibas a heredar todo legalmente tarde o temprano. Soltó una carcajada amarga que me heló la sangre. Tarde o temprano, papá era un dinosaurio en el mundo empresarial. Sus valores y su ética estaban ahogando el potencial de la compañía. Rechazó alianzas estratégicas que nos hubieran hecho ganar decenas de millones porque los socios tenían dudosa reputación. Mientras tanto, nuestros competidores nos estaban comiendo vivos. Se sirvió otro whisky con mano sorprendentemente estable. Empecé a tomar decisiones por mi cuenta, a mover dinero donde realmente pudiera generar beneficios. Y funcionó, Carlos. Duplicamos nuestros activos offshore en 2 años, pero el viejo tenía que meter sus narices donde no debía. Así que lo mataste, dije, sintiendo cada palabra como un puñal. A tu propio padre. No fue premeditado, si eso te consuela, respondió con una indiferencia que me revolvió el estómago. Vine a razonar con él una última vez. Le expliqué que mis métodos, aunque cuestionables para su anticuada moral, estaban salvando su legado. ¿Y sabes qué me dijo? Que prefería ver la empresa en quiebra que convertida en un imperio criminal. Que iba a denunciarme, que pasaría años en la cárcel. Alejandro dio un paso más hacia mí, sus ojos ahora brillando con una mezcla de ira y algo parecido a la locura. Y entonces mencionó el cambio en el testamento, que te lo dejaría todo a ti, que nunca has entendido el valor del dinero, que vives en tus nubes artísticas mientras yo me mataba trabajando por el legado familiar. El cuchillo, murmuré, necesitando completar la historia. Lo había comprado para mi colección, Ironías de la Vida. Estaba en mi maletín porque acababa de recogerlo de la tienda ese día. Cuando me dijo que tú serías su heredero, algo se rompió dentro de mí. Lo siguiente que supe es que el cuchillo estaba en mi mano y luego en su pecho. Sentí náuseas. Mi hermano describía el asesinato de nuestro padre con la misma pasión con que otros hablarían de una transacción comercial difícil. No planeé robar la caja fuerte, continuó, ahora hablando más para sí mismo que para mí. Pero necesitaba que pareciera un robo. La policía fue patéticamente fácil de engañar. Tan centrados en las huellas dactilares y el ADN que no vieron lo obvio. ¿Quién tiene más motivos que un hijo desheredado? ¿Y ahora qué?, pregunté, consciente de que la grabadora seguía funcionando en mi bolsillo. ¿Ibas a matarme a mí también? Alejandro me miró con lo que parecía genuina sorpresa. No inmediatamente, Carlos. Eres mi hermano después de todo. Pensaba manipularte, convencerte de que me cedieras el control de la empresa voluntariamente. Siempre has sido demasiado blando, demasiado sentimental, pero veo que te he subestimado. Su mano se deslizó hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Una lástima realmente. Habríamos podido llegar a un acuerdo. Vi el destello metálico de una pequeña pistola. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Vas a dispararme aquí, en la misma habitación donde mataste a papá? La policía sabrá inmediatamente que fuiste tú. La policía verá a un hombre desconsolado que descubrió que su hermano era el asesino de su padre y no pudo vivir con la culpa, respondió con una sonrisa gélida. Tu carta de suicidio ya está redactada. Tu confesión por el asesinato de nuestro padre, seguida por el remordimiento que te llevó a quitarte la vida. Incluso mencioné tu historial de depresión en la adolescencia. Un toque creíble, ¿no crees? En ese momento la puerta del despacho se abrió de golpe. Ramírez y el inspector Gómez entraron con las armas desenfundadas. Suelte el arma, señor Montero, ordenó Gómez. Está bajo arresto por el asesinato de Guillermo Montero y el intento de asesinato de Carlos Montero. Alejandro, atrapado pero no derrotado, mantuvo su compostura glacial. Con un movimiento lento y deliberado, dejó la pistola sobre el escritorio. Inspector, dijo con voz serena, esto es un malentendido. Estábamos discutiendo un asunto familiar delicado, y saqué mi arma porque temía por mi seguridad. Mi hermano ha estado actuando de forma errática desde la muerte de nuestro padre. Gómez no se inmutó. Tenemos su confesión grabada, señor Montero, y encontramos el arma homicida en su casa de la Sierra, junto con efectos personales de su padre que desaparecieron la noche del asesinato. Mientras los agentes esposaban a mi hermano, me miró con una mezcla de odio y algo parecido al respeto. Bien jugado, Carlos. Nunca pensé que tuvieras las agallas. No es cuestión de agallas, Alejandro, respondí con un nudo en la garganta. Es cuestión de justicia. Por papá. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, procesos judiciales y titulares sensacionalistas en los periódicos. Heredero asesina a magnate empresarial por millones. Fratricidio en una de las familias más poderosas de España. El caso captó la atención nacional.
exponiendo no solo el asesinato, sino también los desfalcos y operaciones ilegales que Alejandro había estado realizando. A pesar de contratar a los mejores abogados que el dinero podía comprar, las pruebas contra Alejandro eran irrefutables. La confesión grabada, el arma homicida con sus huellas y restos de sangre de nuestro padre, los documentos financieros que demostraban el móvil. El juicio fue sorprendentemente breve. Alejandro fue condenado a 25 años de prisión por asesinato en primer grado y diversos delitos financieros. El día que escuché el veredicto, sentí un vacío profundo en lugar de la satisfacción que esperaba. Había perdido a toda mi familia. Mi madre hacía años, mi padre asesinado y ahora mi hermano encarcelado de por vida. Me quedé solo con una empresa que nunca quise dirigir y una fortuna manchada de sangre. Las semanas siguientes me sumí en una depresión que ni siquiera la justicia logró mitigar. Me alejé de todos, cancelé reuniones, ignoré llamadas. La mansión familiar, ahora vacía excepto por el personal, se convirtió en mi refugio y mi prisión. Fue Luisa quien finalmente me sacó de ese pozo. Una tarde, entró en mi habitación sin llamar. Abrió las cortinas de golpe y me enfrentó con una dureza inusitada en ella. Su padre no querría esto, señorito Carlos. No luchó toda su vida para que usted se rindiera. Le dio la empresa porque confiaba en usted, no en su experiencia, sino en su integridad. Sus palabras fueron como una bofetada que necesitaba desesperadamente. Lentamente comencé a asumir mis responsabilidades. Contraté a ejecutivos competentes y éticos para gestionar el día a día de la empresa, mientras yo aprendía los entresijos del negocio. Establecí protocolos estrictos de transparencia financiera y comités de ética que supervisaran todas las operaciones importantes. 3 meses después del veredicto, recibí una solicitud de visita de Alejandro desde la prisión. Dudé durante días, desgarrado entre el deseo de cerrar ese capítulo de mi vida y la curiosidad por lo que querría decirme. Finalmente decidí enfrentarlo una última vez. La prisión era un edificio gris y deprimente en las afueras de Madrid. Alejandro había perdido peso y su elegancia habitual había sido reemplazada por la aspereza institucional del uniforme carcelario. Sin embargo, sus ojos mantenían esa intensidad calculadora que siempre lo había caracterizado. «Gracias por venir», dijo sin preámbulos cuando nos sentamos en la sala de visitas. «No esperaba que lo hicieras». «¿Qué quieres, Alejandro?», sí, pregunté manteniendo mi voz neutra. «Ya no queda nada entre nosotros». «Quiero proponerte un trato», respondió inclinándose hacia adelante. «Tengo información que podría interesarte. Nombres, cuentas, contactos. Todo el entramado que construí durante años. Información que vale millones, Carlos. ¿Y qué quieres a cambio? Mejores condiciones aquí dentro, un traslado a una prisión de mínima seguridad y una asignación mensual generosa para mis gastos». Sonrió con suficiencia. Sigo siendo un montero después de todo. Lo miré fijamente, reconociendo el manipulador que siempre había sido. ¿Sabes qué es lo más triste, Alejandro? Que incluso ahora, condenado por asesinar a nuestro padre, sigues pensando únicamente en tu beneficio. Me levanté, sintiendo una extraña calma. No necesito tu información. Hemos auditado todas las cuentas, cerrado todas las operaciones ilegales que iniciaste. La empresa está volviendo a los principios éticos que papá valoraba. Su rostro se contrajo en una mueca de desdén. Eres igual que él, demasiado moralista para tu propio bien. Esa mentalidad hundirá la empresa en menos de 5 años. Te equivocas, respondí con tranquila convicción. La integridad no está reñida con el éxito. Papá lo sabía, y yo también lo he descubierto. En los 3 meses desde que asumí el control, nuestras acciones han subido un 15% basándose únicamente en la nueva política de transparencia y responsabilidad social. Alejandro soltó una carcajada amarga. Disfruta tu momento de gloria, hermanito. El mundo empresarial es una jungla, y los depredadores eventualmente se comen a los idealistas. Mientras me levantaba para marcharme, me miró con una intensidad perturbadora. Esto no ha terminado, Carlos. Tengo recursos que ni siquiera imaginas, contactos que siguen siendo leales. La fortuna familiar es tanto mía como tuya. Sus amenazas veladas no me afectaron como esperaba. Adiós, Alejandro. No volveré a visitarte. Lo que quede de nuestra familia murió el día que decidiste asesinar a papá. Al salir de la prisión, respiré profundamente el aire fresco de la tarde. Por primera vez en meses, sentí que podía mirar hacia adelante en lugar de quedar atrapado en el pasado sangriento que mi hermano había creado. Sin embargo, las palabras de Alejandro resonaban en mi mente. ¿Tendría realmente contactos en el exterior dispuestos a ayudarlo?
¿Estaría seguro o la venganza de mi hermano podría alcanzarme incluso desde detrás de los barrotes? Decidí no tomar riesgos. Contraté seguridad personal discreta y reforcé los sistemas de la mansión. También inicié una investigación exhaustiva sobre los asociados conocidos de Alejandro, tanto en la empresa como en sus negocios paralelos. Lo que descubrí me dejó helado. Una red de cómplices que seguían operando, algunos incluso dentro de nuestra propia compañía. Durante los siguientes meses trabajé meticulosamente con un equipo selecto de confianza y las autoridades para desmantelar ese entramado. Cada persona identificada era investigada a fondo y si se encontraban pruebas de actividades ilícitas, procesada legalmente. No buscaba venganza, sino justicia y seguridad. Una tarde recibí una llamada del inspector Gómez. Señor Montero, tenemos que hablar urgentemente. Se ha descubierto un plan para atentar contra su vida. Uno de los guardias de la prisión estaba colaborando con su hermano. La conspiración resultó ser más elaborada de lo que cualquiera hubiera imaginado. Alejandro había logrado sobornar a un guardia que le proporcionaba un teléfono celular, con el que coordinaba un plan para mi eliminación. Un sicario ya había sido contratado y había recibido un adelanto sustancial. Las autoridades interceptaron al asesino a sueldo justo cuando realizaba labores de vigilancia frente a mi oficina. En su poder encontraron fotos mías, planos de mi casa y la empresa, y un arma con silenciador. La evidencia condujo directamente hasta Alejandro. Esta vez las consecuencias para mi hermano fueron devastadoras. Se le añadieron cargos de conspiración para cometer asesinato, soborno y obstrucción de la justicia. Su condena se incrementó sustancialmente y fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, con aislamiento y sin privilegios de comunicación externa. Cuando me informaron de la sentencia adicional, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza profunda. Alejandro había sellado definitivamente su destino, consumido por un odio y una ambición que lo había destruido completamente. Esa noche visité la tumba de mi padre por primera vez desde el funeral. Bajo la luz plateada de la luna, deposité un ramo de sus flores favoritas sobre el mármol frío. «Lo logré, papá», susurré en la quietud del cementerio. «Justicia para ti y salvación para la empresa. Alejandro está donde no puede hacer más daño, a ti ni a nadie más». Una suave brisa agitó las hojas de los árboles cercanos, casi como una respuesta. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. En los años siguientes transformé completamente la empresa familiar. Establecí una fundación benéfica con parte de mi herencia personal, dedicada a apoyar a víctimas de violencia y a programas de rehabilitación para criminales no violentos. Era mi forma de intentar sanar no solo mi propio trauma, sino de crear algo positivo del horror que había vivido. La prensa, que una vez había explotado el escándalo de nuestra familia hasta la saciedad, ahora publicaba artículos sobre la notable transformación de Carlos Montero, de heredero reluctante a líder visionario. La empresa prosperaba bajo principios éticos firmes, demostrando que Alejandro estaba equivocado. La integridad y el éxito podían coexistir. Ocasionalmente recibía informes sobre Alejandro. Se había convertido en una sombra, un hombre consumido por el rencor y los remordimientos tardíos. Intentó contactarme varias veces a través de su abogado, pero siempre decliné. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas para siempre. Descubrí que mi hermano asesinó a mi padre por $3 millones, así que lo mandé a enfrentar la justicia que merecía. No por venganza, sino por la verdad. A veces, el camino hacia la redención comienza con el acto más doloroso, enfrentar a nuestra propia sangre cuando ha cruzado una línea imperdonable. Y aunque el precio fue alto, encontré algo que ni Alejandro ni todo su dinero mal habido pudieron comprar jamás: paz interior y la certeza de haber honrado el verdadero legado de mi padre.